Shalom, queridos Javer mi Javerot, bienvenidos a nuestra 28ª, esta sí es la 28ª y última entrega del primer capítulo de Berajot en Pardesa Talmud. Buen día, Rabbi Meir. Buen día, Raúl Juan, ¿cómo estás? La verdad, una emoción tremenda. Empezamos a grabar esto, ustedes nos van a ver cuando nos vean, digamos, pero empezamos a grabar esto casi Erev Pesaj, faltan 2 días, justo el primer tema va a tener que ver con eso. También la emoción de, bueno, la constancia. Nos toma tiempo, porque preparar el material con amor para ustedes nos toma tiempo, pero acá estamos. Hoy vamos a estudiar sobre la salida de Egipto. Comienza la Mishnah diciendo, yo leo la Mishnah, Mazkirin Yetziat Mitzrayim Baleilot. Eso decía la Mishnah. Y eso nos viene a decir que recordamos la salida de Egipto por las noches. Tiene mucho que ver con lo que estuvimos estudiando. Ahora lo vamos a explicar por qué. Dijo Rabbi Elazar ben Azaria, Arei ani que ben shivim shana, velo zachiti sheteamer Yetziat Mitzrayim Baleilot, ad shedarsha ben zoma. Entonces, ahora vamos a explicar quiénes son cada uno de ellos, pero primero vamos a estudiar la Mishnah. Dijo Rabbi Elazar ben Azaria, he aquí que soy como si tuviera 70 años. En la Gadá que uso yo, que es la misma que usan en Estados Unidos, pero traducida al español, dice, he aquí que soy tan viejo como los años del hombre. Porque decir esto de los 70 años es lo que va a explicar Don Juan ahora cuando terminemos de explicar la Mishnah. He aquí que soy como si tuviera 70 años y no tuve el privilegio de entender o de decir, yo creo que acá dice de decir esta recordación de la salida de Mitzrayim en las noches hasta que la explicó Benzomá. ¿Qué es lo que explicó Benzomá? Trajo un versículo, el versículo es este que está aquí marcadito, que dice, Leman tizkor et yom tzeteja me'eret Mitzrayim kol yemei hayeja. ¿Cómo dice el versículo? No comas de él leudo, 7 días comerás a causa de él ácimos, matzot, pan de aflicción, ya que con premura saliste de la tierra de Egipto, para que hayas de recordar el día de tu salir de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. O sea, de aquí tenemos, la Torá nos dice que debemos recordar la salida de Egipto todos los días, pero la Mishnah nos dice que hay que recordarlo también en las noches. Entonces, aquí Benzoma va a ser la conexión. Yemei hayeja, cuando dice los días de tu vida, son los días, las horas diurnas. Hoy Yemei hayeja, que es la palabra que tenemos marcada acá, que vuelve aquí, todos los días de tu vida, significa también las noches. Viene a incluir las noches. Bajajamim Ombrim, hay otra explicación que dicen los sabios, Yemei hayeja, los días de tu vida se refiere a este mundo, o la mazé. Kol, cuando dice Kol, todos los días de tu vida, Leavi Mot Mashiach. Traer a los días, o sea, viene a traerte, a incluirte, esa es la palabra en español, a incluirte los días de la era mesiánica. Bueno, esta es la Mishnah, la vamos a trabajar con su Gemara ahora, pero Rav Juan, ¿quiénes son? Rabbi Eleazar, Ben Azariah, ¿quién es Benzomá? Contanos un poquito el contexto en esta última partecita del primer capítulo de el Tratado de Brajot. Estamos hablando de los Tanaim. Los Tanaim son los sabios previos a la Mishnah. Y estos Tanaim, Benzoma, Rabbi Elazar Ben Azaria, pertenecen a la generación tal vez más delicada en el proceso de la transmisión del Masoret, porque es la generación que está entre la destrucción del templo, una crisis impensable, ¿cierto? Es una transformación de las reglas del juego y la revolución de Bar Kokhba del año 70 al año 135. Y los sabios que se ocupan de liderar a Am Israel entre esas dos crisis, en la una donde es destruido el templo, en la revolución de Bar Kokhba muere una tercera parte del pueblo judío. Ciertamente eh, los, la comunidad judía en Eretz Israel sufre un golpe demográfico, militar, apabullante, y estos sabios son los que tienen que traernos de una crisis a la otra. Y Rabbi Elazar ben Azariah es muy importante porque él acaba tomando el rol de Nasi. Nasi
el presidente, el etnarca, como se llamaba, era el encargado ante los romanos por la comunidad judía de Eretz Israel. Y como lo vemos aquí en la tabla, era una línea de los descendientes de Gilel. Gilel y sus hijos ocupan el rol de Nasí y en un momento dado hay una crisis donde Rabán Gamliel es el Nasí al comienzo, cuando se destruye el templo. Rabbi Yohanan ben Zakkai y Rabán Gamliel en Yavne, en ese pequeño pueblito de Yavne, son los que se encargan de reconstruir el acervo espiritual de Am Israel. Pero Rabán Gamliel, si estudiamos el tercer capítulo de Berajot, vamos a ver que era una persona complicada, una persona con, digámoslo, excentricidades, y a veces no se la llevaba muy bien con ciertos jajamim. Y llega un momento en que Rabán Gamliel es depuesto como Nasí. Lo sacan de su trabajo y se elige a Rabbi Elazar ben Azariah, que es un colega mucho más joven, pero con las características de liderazgo correctas. Su único defecto es que era muy joven, era un chico, y por eso es que aquí, tanto aquí como esta Mishnah es citada en la Haggadah de Pesach, dice, soy como si tuviera 70 años. Y dice el Midrash que cuando Rabbi Elazar ben Azariah recibe el yugo del liderazgo de ser Nasí, de la noche a la mañana encanece, ¿cierto? Su pelo se vuelve blanco, un poco para generar el respeto. A veces los jóvenes tienen dificultad siendo respetados por sus mayores, pero también lo vemos con los líderes mundiales. El peso del liderazgo es algo que demacra a la gente, que envejece a la gente. Entonces, este es Rabbi Elazar ben Azariah, uno de estos eslabones centrales en la transmisión. Y tenemos a Ben Zoma. Ben Zoma con Rabbi Akiva, Ben Azai y Ajer, Rabbi Elisha ben Abuya, son los 4 rabinos que entran al Pardés, que tienen esta experiencia mística. El único que sale indemne de esta experiencia es Rabbi Akiva. Ben Zoma, nos dice la tradición en Masejet Hagigah, enloquece. Ben Azai muere y Ajer, el otro, Elisha ben Abuya, se vuelve un apóstata. Entonces, no siempre es bueno meterse con la tradición mística. Esto es una advertencia, pero Ben Zoma tiene aquí este midrash que sobrevive en boca de Rabbi Elazar ben Azariah, estos sabios seminales, importantísimos en esa transición de la primera gran crisis de la época tanaítica a la segunda gran crisis. Sin estos individuos y su labor amorosa, desinteresada, heroica, no habría judaísmo como lo conocemos hoy en día. No, y aparte tienen historias muy fuertes y como vos decís, son tan centrales que están, digamos, sus historias están muy contadas. Por ejemplo, esto que traías vos de la Yerba Nazaria, la mujer le dice, che, pero sos muy pibito, sos muy joven. ¿Y qué pasó? Entonces de la noche a la mañana le salieron 70 líneas de cana, 70 canas. Yo me acuerdo el día que me salió la primera cana, tenía más o menos la edad de Rabbi Elazar ben Azariah, pero no llegué, digamos, donde llegó él. No importa, vamos bien, vamos yendo nosotros. Pero sí es muy interesante, digamos, como esto que vos decís, que rescata a Ben Zoma, claramente ahí ya no estaba, digamos. Eran todo, ¿qué generación de Tanaím era esto Esta es la tercera y la cuarta generación. Eso, Rabban Gamliel es de la tercera, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer son de la tercera generación, y sus discípulos, Ben Zoma, Ben Azai, Ajer, Akiva, son de la cuarta generación. claro, Y en la quinta generación, la que va a transmitir la Torá de manera de emergencia, porque durante la guerra del año 135, el tema de Bar Kokhba, toda esa generación de Jajamim es eliminada. Solo quedan los jóvenes, que son los alumnos de Rabbi Akiva, que son ordenados por Baba Ben Buta,
¿cierto?, de emergencia. Yehuda Ben Baba, Yehuda Ben Baba. Yehuda Ben Baba les da la ordenación como de emergencia y es gente de nuevo muy joven, pero ellos son los que van a sentar las bases. Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi Hagalili, son ellos los que van a sentar las bases de la Mishnah que nos va a permitir toda esta discusión que tenemos. Entonces, lo que podemos aprender de esta Mishnah es a veces la juventud tiene capacidad de liderazgo bastante más avanzada de lo que los viejos les dan crédito. Uno es eso y dos, que en épocas de crisis hay que hacer cosas, digamos. Hay que ocuparse. Solo para ir hilando de vuelta justamente hacia el estudio de esta subida en particular. Esto de Maskirim Yetziat Mitzrayim Baleilot, recordamos o mencionamos la salida de Egipto por las noches, es porque en las mañanas estamos hablando del Shema Israel. Y estamos hablando del tercer párrafo del Shema Israel, que termina justamente con para que recuerdes de Mantis Keruba, si te me Sotai. Sí, después dice Ani Hashem Ani Adonai Elohim. Asher hotzeti etchem min Mitzrayim. Yo soy Adonai vuestro Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, Y si en el recordamos el video pasado, video 27, donde terminamos antes de citar esta Mishnah, hablando de las 6 mitzvot que Ujú, se incluían eso. en Parashat Tzitzit. La primera de ellas, aparte de los Tzitzit, es recordar la salida de Egipto. Porque no tendría, sin, pongamos, voy a decir algo que no es así, pero digo, no tendría sentido decir el tercer párrafo de Shema de noche, porque de noche no hay obligación de usar tzitzit. Los tzitzit son una obligación de las horas diurnas, cuando hay sol. Eso es lo que venimos estudiando desde que comenzamos Masejet Brajot. Ujú. Entonces, estamos terminando esto diciendo, ok, ¿qué hacemos con ese tercer párrafo? No, de noche sí, ¿por qué? Porque hay que mencionar la salida de Mitzrayim, hay que tener presente la libertad siempre. Tania, se trae en una veraita amar en Benzoma la Jajamim. Esto es una reacción de Benzoma. Jajamim en este caso son los otros rabinos, ¿cierto? Akiva, Benaza y la gente que estaba en el Bet Midrash. Les dice Benzoma a los Jajamim, Vejim askirin yetziat Mitzrayim limot Mashiach. ¿Acaso en la época del Mesías, acaso en la época donde estemos redimidos, vamos a tener que recordar la salida de Egipto? ¿Cierto? Ya llegamos al final de la historia. ¿Para qué Claro. tenemos que amargarnos recordando traumas del pasado? Vejalok Varneemar, tenemos un versículo largo del profeta Jeremías, Hinei yamim ba'im neum Adonai, velo yomru od, Chai Hashem asher he'eled bnei Israel meretz Mitzrayim, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. Por lo tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los que ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a Israel de la tierra de Mitzrayim, sino, vive el Señor que hizo subir y que trajo el linaje de la casa de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había yo echado, para que habiten en su propia tierra. Aquí entonces Benzoma le está diciendo a sus colegas, tenemos un versículo en el Tanaj que nos dice, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, de cierto modo queda relegado por otros actos de redención. En este caso es la redención de Babilonia. Hoy podríamos decir la redención que hemos visto con nuestros propios ojos en los últimos 75 años de todas las naciones viniendo a Eretz Israel, ¿cierto? Cada vez es un acto, digamos, más milagroso, más notorio. Y en el acto final de redención Yemot HaMashiach, la salida de Egipto tal vez queda corta. Amrulo, le dicen, le responden los Jajamim, lo sheteaker yetziat Mitzrayim mimkomah, אלא שתהא שיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. No, no es que la salida de Egipto quede relegada de su lugar, sino que Shi'avud Malchuyot, el rescate de las otras naciones, se vuelve No, lo estar principal. bajo la servidumbre de las otras naciones. Ujú. O sea, Sheivut. la redención de Sheivut. salir de la servidumbre de otras naciones se vuelve Icar, se vuelve la base. Ujú. Y comparado con esto, la salida de Egipto El Icar, lo más no es tan importante. impresionante. Kayotze bo ata omer. Y aquí tenemos
Vamos a tener una comparación. Esto se parece a lo que tú dices. Lo yekare shimcha od Yaakov, ki im Israel yesh shemecha. Dijo, no más Jacob será llamado tu nombre, sino Israel, pues has contendido ante Elohim y con los hombres y has prevalecido en Bereshit 32:29. Cambiamos de página a 13a. Lo sheyaker Yaakov, como Jacob no deja de llamarse Jacob, el Israel Ikar, sino que Israel se vuelve lo más importante. Israel pasa a ser el nombre principal de Jacob. Ve Jacob Tafelo, y Jacob se vuelve un nombre secundario. Del mismo modo, Vegen Huomer, Al tizkeru rishonot vekadmoniot al titbonenu. Mas no os acordéis de las cosas anteriores, ni consideréis las cosas antiguas, dice el profeta Yeshayahu 43:18. Al tizkeru rishonot, las cosas, las cosas anteriores, ze shiabud malchuyot vekadmoniot, las cosas antiguas, zo Yetziat Mitzrayim. Entonces, Yetziat Mitzrayim no desaparece completamente, pero pasa a ser reemplazada por esta redención más reciente, más de ser redimidos de los pueblos. Tenemos otro versículo conectado. Hineni ose hadasha ata titzmach. Pues he aquí que voy a hacer una cosa nueva. Ahora saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Sí, voy a proveer en el desierto camino y ríos en el yermo. Profeta Yeshayahu, también en el capítulo 43, versículo 19. Tanei Rab Yosef, viene a enseñarnos Rab Yosef, es una morá babilonio de la tercera generación, padre de Rabba con Aleph, no de Rabba con Hey. Zomil Hemet Gog y Magog. ¿Qué es esta cosa nueva que hará a Dios florecer? La guerra de Gog y Magog que precede a la redención mesiánica. Mashal le Mahadavar Dome. Una parábola. ¿A qué se parece esto? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו. Alguien va por el camino y se encuentra con un lobo y se salva del lobo. Vaya mesaper veolech maase zev. Y va y le cuenta a todos sus amigos, me encontré con un lobo. Agabo ari venitzal mimeno. Se encuentra con un león. Vaya mesaper veolech maase ari. Entonces va y le cuenta, ya no le cuenta a los amigos el cuento del lobo, sino les cuenta el cuento del león, que es bastante más impresionante. Pagabo nahash, se encuentra con una serpiente, Benitzal mimeno, y es salvado de ella. Shachach maaseh shneichem, se olvida del lobo y del león. Vaya mesaper veoler maaseh nahash, y cuenta el cuento de la serpiente. Af kach Israel, tzarot achronot, meshakechot et rishonot. Del mismo modo, así es el pueblo de Israel. Los desafíos más recientes hacen olvidar a los antiguos. Y esto pues es perfectamente natural. Nosotros sentimos más intensamente las tragedias más recientes, como la Shoah, como la guerra que está sucediendo en este momento, los actos de terrorismo, que por ejemplo la Inquisición o incluso la guerra del Segundo Templo, esta guerra de Bar Kokhba. Hay una distancia histórica, es natural que nos enfoquemos en aquellas tragedias que nos tocan históricamente, pero no nos olvidemos, vamos de nuevo a la Mishnah y conectemos esto un poco con lo que vamos a hacer esta semana del Seder de Pesach. Eso no significa que nos olvidamos de nuestra dificultad inicial, ¿cierto? Está la salida de Egipto como la forja donde aparece la identidad de Am Israel, lo que nos permite recibir la Torá. Nosotros, año tras año, tenemos que volver y recordar este día, tenemos que recordar este proceso traumático de la esclavitud egipcia como parte de esta renovación. Así tragedias más recientes, de nuevo como la Shoah, nos tocan más directamente, es perfectamente natural, ¿cierto? Hay gente, yo tuve maestros que estuvieron en Auschwitz, mucha gente tiene familiares que vivieron a través de la Shoah, gente que ha muerto
en atentados terroristas. Esto nos toca más intensamente, pero no por ello debemos olvidar la salida de Egipto, y para esto tenemos recordar la salida de Egipto de día y de noche, y tenemos el Seder de Pesaj y la experiencia de la fiesta de Pascua como una recordatorio y una reconsagración anual a esta idea de que fuimos esclavos en la tierra de Egipto, y que esto marca nuestro presente, y nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Esta debe ser la base de nuestra visión de mundo. Y hablamos de patriarcas que se cambian el nombre. Rabbi Meir, todo tuyo. Los nombres de los patriarcas comienza con un versículo. Abraham, perdón, Abraham u Abraham. Abraham sin la Hei, que es Abraham. Esto está en Divrei Yamim, ¿no es cierto? Sí, que es una lista muy escueta de la genealogía desde Noé hasta el rey David. Y entonces Abraham, ¿quién es Abraham? Crónicas 1, primer capítulo, versículo 27. Batjilana hable a la Aram. Al principio era padre para el lugar este donde nació y donde vivía, que se llamaba Aram Naharaim. Ulebasov Naasa Ab Lehol Aolam Kulo. Y al final, o sea, desde luego, se transformó en padre para todo el mundo completo y por eso le agregaron la Hei. Eso está en el libro de Bereshit, donde dice le Ab Amon Goim Netatija, ¿no es cierto? Corregime si no, Rab Juan, el pasuk, pero dice así: te he dado para padre de multitud de naciones. El nombre de Abraham cambió. Acuérdense que habíamos visto que el nombre de Jacob cambió por Israel y estábamos viendo el tema de qué pasaba con lo anterior y lo nuevo. Sarai y Sará. Sarai y Sará, dijo Elohim a Abraham: Sarai tu esposa no llamarás más su nombre, Sarai pues Sará es su nombre. Bereshit 17:15. Y acá dice, da una explicación. Todas estas cosas nosotros más o menos las conocemos, digamos, de ir leyendo la para allá de la semana, pero dice, Batjilana Asit Sarai Leumata. Al principio era la princesa de su nación, Ulebasov Nasit Sará, Lejola Olam Kula, la misma idea que con Abraham, y después, posteriormente, fue la princesa, pero ya no solamente para el lugar donde había nacido, donde vivía, sino para el mundo completo. Acá aparece de vuelta esta palabra Tanei, que ya estaba antes. Antes de que nos metamos en esto, Rabbi Meir, Sí. quiero mostrar que estas dos membrot, este midrash o los nombres de Abraham, vienen a indicar algo muy importante, y que es central en la manera en la que yo vivo el judaísmo, enseño el judaísmo, y es mucha gente ve el judaísmo como algo tribal. Esto es de mi gente, de mi nación, ¿cierto? Somos descendientes de los arameos, pero desde el comienzo, una vez Abraham y Sará descubren que Dios es uno, ¿cierto? Que no hay dioses tribales, sino que hay un solo principio para todo el universo y para toda la humanidad. El judaísmo necesariamente adquiere un aspecto universal. Dice que Abraham se volvió padre de todo el mundo y que Sara se vuelve la princesa de todo el mundo. Tenemos varios midrashim que Abraham y Sara recibían a todos aquellos que pasaban por su tienda y les enseñaban esta verdad del monoteísmo, esta verdad de nuestro parentesco único en Dios. Y este es uno de los mensajes del judaísmo, que a veces a muchos judíos se les olvida. Nos quedamos enfocados en la etnicidad, en los paisanos, en los parientes, pero el mensaje del judaísmo es un mensaje abierto a toda la humanidad, porque nuestro Dios no es solo el Dios de Israel, sino el gran descubrimiento de Abraham es que si Dios es Dios, Dios tiene que ser el Dios de toda la humanidad. Aquí tenemos estos midrashim enfatizando este aspecto universal de nuestra fe. Acá viene una discusión que es muy interesante. Tanei, arriba ya teníamos escrito, Tanei es una braita que no la conocían en un Beit Midrash y por eso les parece nueva. Pero es una braita. Bar Kapara era morada de la primera generación, discípulo de Revi. Vivía en Israel, habitaba en Keisaria, Cesarea. Col Acorele Abraham, con Hei. Abraham, sin Hei. Ober Baase
transgrede una mitzvah de comisión, algo que, o sea, no tendría que decir, no, algo que tendría que decir, dice. Porque tendría que decirle, Shenemar, Beyashim Ha Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, será tu nombre Abraham, pues en padre de multitudes de gentes te he convertido. Bereshit 17:5. Que era el versículo que hablábamos de memoria hace un ratito. Entonces, por qué termina siendo una mitzvah de acción, de comisión, una mitzvah hace, como está escrito ahí? Porque dice, y será tu nombre Abraham. No dice, si hubiera dicho, no lo llames Abraham sin hey, sería de no acción. Ahora es lo que va a seguir discutiendo. Rabbi Eliezer Omer, ¿qué nos dice Rabbi Eliezer? Ober Belav. Bueno, claramente, si había una discusión, acá dice, no, no, transgrede algo de no hacer. Lota hace. Una mitzvah Shenemar, negativa. Veloy Kare Ochim Ha Abraham. Que lo habíamos visto antes al versículo. No se llamará más tu nombre Abraham. Ela, sino que me ata Corele Sarai Sarai Ajinami. ¿Qué pasa? Es lo mismo que el que llama Sarai. eh, El que llama a también Sara entra dentro de Sarai, esta regla. Atam dice allá, Cuchaberijo amarle a Abraham. El Kadosh Baruj Hu, el santo bendito él, le dijo a Abraham, Sarai ishteja lotikra ech ma Sarai ki Sarai shema. Sara tu esposa no será llamada, no será llamado su nombre Sarai, pues Sara será su nombre. El ameata. A Corele Jacob, Jacob a Hinami, pasa lo mismo. Con Jacob, ¿sí? Que el que lo dice Jacob, le dice Jacob, hay un problema que está transgrediendo o haciendo algo que no tiene que hacer. Shanei Atam, de Adar Adrei Kra. Hay un verbo que ahora lo vamos a explicar, pero dice, es distinto. Shanei Atam allí, de Adar Adrei Kra. El que volvió a llamarlo Jacob es la Torá. Es el Kra, el versículo. Dichtiv, como está escrito, Vayomer Elohim de Israel, Bemarot al Laila, Vayomer Jacob, Jacob. Dijo Elohim a Israel en visiones de la noche, dijo Jacob, Jacob, y él dijo, heme, aquí esta es la visión de Jacob que le permite ir a Egipto con Yosef. Claramente ya él era Israel, ese era su nombre, pero Dios lo llama Yankel, Yankel. Cuando dice, está escrito ahí, o con lo de Moshe, o con lo de Abraham, en alguno está escrito que es una forma que tiene el, digamos, el caballo del judo de mostrar su amor cuando llama dos veces. Metiv, responde. Rabbi Yossi bar Abin, Eiteima, Rabbi Yossi bar Zevida. Ambos Son, Amoraim de Eretz Israel de la cuarta generación, pero sí, no señor. sabemos cuál de los dos. No sabemos cuál de los dos, hay algunos que dicen. Atau Hashem Elohim, Asher Bajarta Abraham. Tú, esto es del libro de Nehemia 9:7, tú, el eterno Dios que has escogido a Abraham y lo has sacado de Ur-Kasdim y le has puesto su nombre Abraham. Esto entra al Sidur como final de Pesuqué de Zimra. Es un versículo que una persona que reza Shaharit todos los días debe tener claro. Ay, ay, bueno, entonces, un segundo que escribo acá lo que vamos a necesitar ahora. El versículo mismo es quien llama a, dice, porque ahí dice, Atau Hashem Elohim Asher Bajarta Abraham, y lo elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur Kasdim, y llamaste su nombre Abraham. Ahí se lo nombra, bueno, que es lo que dice San Juan, está antes de Shirat Hayam a la mañana. Amarle Atam Naviu de Kamesader Leshivhei de Rahmana Mai Ava Meikara. ¿Sí? Allí es un profeta quien viene y ordena. ¿En qué sentido? Al que viene, no viene a nombrar a Abraham, sino que lo que viene a hacer es a darle un shebach, una alabanza a Rahmana, a Hashem, de qué había pasado al comienzo. En un comienzo le habíamos puesto Abraham sin Hei, y luego le pusimos Abraham con la Hei, porque ya era padre de multitud de naciones. Adran alach me matai, Adran alach me matai, Adran alach me matai. Con esto terminamos el capítulo 1. Y hay algo muy interesante. ¿Cuántas veces estudiaste Masejet Brajot o este primer capítulo? Vamos solamente con el primer capítulo. ¿Cuántas veces lo estudiaste, Juan, en tu vida? Creo que esa es la cuarta vez que lo estudio. Sí, yo me acuerdo una vez al comienzo, una vez cuando hice Daf Yomi, y yo no, esta debe ser la tercera o la cuarta también, y uno le promete al Perec, en este caso, sí, cuando yo voy a terminar ahora todos los años intento para antes de Pesach terminar un tratado,
Y uno le dice, Adran Allah, voy a volver a vos, Meimatai. Voy a volver a vos, Masejet. Y es como, es una promesa. ¿Vas a volver o no vas a volver? No sabés si vas a volver. Pero la intención de saber que uno no sabe todo, pero que tiene ganas de seguir aprendiendo, por eso le decís, Adran Allah Meimatai. Hemos estudiado todo un Bejadrajalán, y volverás a nosotros. Sí, eso cuando terminás, ese es el más completo cuando terminás el tratado completo. Pero acá, este verbo en arameo que es volver, adránalas, también es un verbo de belleza en hebreo moderno, ¿sí? O en hebreo bíblico, ¿sí? Este mismo adar, en arameo es una cosa, en hebreo es otra. La belleza que tiene el estudio de la Torah es esto, Rav Juan. Nosotros dijimos hace un montón de tiempo. Si estudiamos Talmud. Sí, pero si estudiamos, grabamos. Dale, comenzamos. Terminamos un pere, festejemos. Porque digo, tiempos de crisis, pasan cosas, y nosotros estamos con la constancia de poder estudiar, y por eso te felicito. Shkoya Hazaku Baruch. Felicito a Zaku la gente Baruch. que nos acompaña siempre, que nos dejan comentarios tan lindos. Sigan haciéndolo, compártanlo, denle para adelante. Y bueno, y al Masejet Brajot, a este primer pere que le decimos, gracias. Aprendimos mucho. Disfrutamos estudiando usted. Nos rompimos los dientes. Volveremos, volveremos. Uno. Y dos, vamos a seguir. Nos vemos la próxima, en el próximo par de ese Talmud, porque no vamos a dejar de estudiar. Leitraot.